Barra de Opinión presenta. Hay otros que son gays y que no lo aceptan, pero que son tan obvios. ¿Y quién es ese amor de tu vida? Fue el amor de mi vida. ¿Se puede saber? Sí. Que fue... Queda en claro que Verónica se lo contó a alguien por teléfono. A un amigo periodista y él lo... No, a un amigo, ni siquiera es periodista. Ah, ¿no? Y él lo grabó. Lo grabó y se la vendió a muchos que le llegan a las drogas dizque socialmente, sí, y al alcohol socialmente y no lo quieren aceptar. Entonces todos tenemos cola que nos pisa. ...19 años, de todo para la mujer, 19 años, además de que eres líder la en reina programas de la radio, ¿no? del entretenimiento. Pero lo eres. Pues mira, yo no sé, pero la verdad es que le agradezco a Marito que me haya puesto ese apodo, pero fíjate que te voy a decir que lo que pasa es que yo empecé el programa cuando no había este tipo de programas de chismes. Fuiste la primera. Claro. ¿Cuánta gente te escucha, Maxim? ¿Me crees que no sé? Porque Radio Fórmula ha crecido mucho. Además de que cubrimos toda la República Mexicana en radio y televisión, también antes era nada más el sur de Estados Unidos, que era Texas, Nuevo México y California. Ajá. Arizona. Arizona. Y luego ya se fue a todo Estados Unidos. Pues Entonces, decimos. Es mucha gente. Te decimos. Al menos 200,000 personas diarias. Al menos. Al menos. Puede ser. Yo creo que un poquito más. Yo creo que más, Sí. ¿verdad? Y Eres la segunda de Radio Fórmula. Sí. Bueno, es la primera cadena, que es la AM/FM. Es la primera cadena. No, pero a nivel global. Me refiero Radio Fórmula Empresa, la segunda. Ah, sí. La primera en entretenimiento. Yo creo que sí. Yo digo que sí. Yo creo que sí. Porque, pues mira, pues ahí están los números. ¿Yo para qué te digo? Así Claro, es. ¿no? Claro. Otros números interesantes. La mayoría de las personas que te escuchan en sus casas... No, son en mujeres. automóviles. Bueno, pero en sí. casas son mujeres. Ajá. Pero no son una mayoría tan grande como uno podría suponer. Es solo el 65%. Y mientras manejan, el 80% son hombres. Sí. ¿Te sorprende? No, ya sabías. Sí, claro. No, sí, son hombres. Y bueno, también ellos les encanta el chisme y también me escuchan. ¿Qué les das? ¿Qué les das a la gente para que te escuche con tal fidelidad, además? Mira, es que lo rico del chisme es contarlo, cómo te lo van a contar, ¿no? Entonces, eso es lo rico, yo creo, que del chisme, ¿no? El chisme de por sí es rico. Y todo mundo, como somos morbosillos, nos encanta el chisme. Todos chismeamos. Pero creo que también quiere decir mucho como te lo cuenten. Y a lo mejor también, como fue el primer programa de este tipo, pues la gente como que se acostumbró y se va quedando. Y yo creo que la radio es de costumbres, ¿no? Claro. Pero a ver, Maxim, chismemos de ti. Ajá. ¿Te sientes a gusto ser el meollo del chisme? Yo sí. ¿Sí? La verdad, sí. Bueno, pues dicho eso, Yo sí. entremos. Fíjate que sí, te voy a decir que me siento a gustísimo con lo que hago, ¿no? Y la época en que estoy viviendo. Claro. Porque todo el mundo dice, ay, es que ya estoy en la menopausia. Ay, ya pasé los 50, ya estoy rascando los 60. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a hacer de mi vida? Yo soy la más feliz en esta época. Claro. ¿Tú qué edad tienes, Maxim? 60. 60. A ver, ¿Cómo ves? dijiste tu papá Mi papá. norteamericano. Norteamericano. Por eso ¿Garrett Woodside. se llamaba? Woodside. Woodside. ¿Tu mamá? Davenport. ¿Tu mamá es- Completamente gringo. Del sur de Estados Unidos. Era Missouri. Missouri. Era de los que tenían esclavos negros todavía. ¿En Bueno, serio? mis abuelos, sí. Ajá. Fíjate. Sí, en el ¿Qué en el sur de diría Estados Unidos. Obama ahora? ¿Qué diría Obama, verdad? Bueno, a mí me sorprendió Obama. Estoy ¿Sí? feliz de que haya ganado Obama porque las personas de más de 50 años que en algún momento supimos o vivimos la segregación de los negros en Estados Unidos, que era terrible, que no podían, bueno, nada, o sea, subirte al camión de los blancos era impensable, ¿no? Partes, ¿no? Sí, Los blancos, los es la negros. apartheid Votar ni completamente. se diga.
Bueno, y nadie lo podría pensar y llegar a ser presidente. de- ¿Cómo? Sí, ¿y tu mamá? Mi mamá mexicana de Guadalajara, ¿Angelina? Angelina Sotomayor. Sotomayor. Entonces, ella de Guadalajara, casados los dos anteriormente, cada uno por su lado, Ajá. con hijos. Mi papá se viene a México porque él fue pionero de la aviación en México. Fíjate. Oye, ¿Con qué Y lo que compañía? hoy día es Mexicana de Aviación Ajá. era Aeronáutica del Sur y era una compañía que mi papá ¿Él era tenía. piloto? En el ¿O qué sur. era? Sí, era piloto aviador. Piloto. ¿Tuviste hermanos? Sí. Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Mi hermano Garrett, que en paz Garrett. descanse, que murió en un accidente de coche. No me digas. Sí, hace 15 años, exactamente 15 años. Y mi hermana Alma, que está casada con Joaquín Cordero, fíjate. y ella es del primer matrimonio de mi mamá. Claro. Pero de la pareja Garrett Y Angelina, nada más dos. tú. Sí, Bueno, una niña dos. que murió antes que yo. Nació y murió y después nací yo y después nació Garrett. Fuiste modelo. Ay, sí, hace 40 kilos. 40 kilos. Fíjate, en lugar de 40 años, kilos. Sí, es que qué horror, ¿eh? Porque fíjate lo que es la vida. En ese entonces, cuando yo modelaba, Ajá. las modelos no eran tan flacas. ¿Eran talla qué? Eran talla 12. Haz cuenta que no eran flacas como Cecilia ahora, que son Como cero. anoréxicas, Son ¿no? cero. ¿Eh? Cero. Son... Cero. Antes no se usaba, bueno, ni sabíamos de la talla cero. ¿Bailaste en Orfeón a Gogó? No, fíjate que no bailé. Te voy a contar. Primero, las modelos eran un poquito más gorditas. Yo era demasiado flaca, por eso te digo que hace 40 kilos. ¿Eras talla qué? Era talla, pues, yo creo que era 4 o 5. Oh, Y en o sea, ese súper entonces flaca. aquí no había esas Claro. tallas. Entonces llegó una marca que se llamaba Bobby Brooks, que ya no Ajá. existe, pero era ropa como junior. Entonces ahí sí había tallas chiquitas y entonces ya podía yo modelar en pasarela, porque antes nada más probaba las mantas que venían de Europa, que eran muy chiquitas, Sí. con María Pavignani, que era una casa de modas que estaba ahí en Madero, que era de mucho prestigio, y yo siempre le decía, ay, por favor, déjeme desfilar. No, pero es que nada te queda, es para señoras más grandes. Claro. Oye, ¿pero de dónde viene ese mito de que bailabas en Orfeón a Gogó, en una No, jaula? Fíjate en que no, minifalda? yo no bailé ahí. Lo que pasa es que yo modelaba en Orfeón. Era el programa Orfeón, era musical, pero había una parte entre comerciales y así, que había desfiles de modas con Avantgarde, una marca Sí. que era de diseño de Pierre Cardin, que era el prêt-à-porter de Pierre Cardin. Y Por entonces eso, a lo yo mejor. modelaba y por eso yo creo que se quedó como que yo bailaba en las Pero tablas, sí no. modelaste con minifalda. Ah, eso sí, Claro. con hot pants, claro. Ah, ok. Estaban de super moda, de super moda. Ajá. Y yo en ese entonces entré a noticieros en Exacto. Televisa y yo llegaba de hot pants. Era la única que se La ponía única. hot pants. Y no te hacías? veían con ojos de, ¿qué le pasa a esta mujer llegando Pues es con que era hot la pants? moda, pero no todos No. se la ponían. Pero yo sí. Tú sí. Yo feliz de la Maxi, vida. ¿y dabas, qué hacías en el noticiero? Daba el pronóstico del tiempo. Ahí empecé Ajá. haciendo el pronóstico del tiempo. Y también todo ha sido como el burro que tocó la flauta, porque yo que modelaba y hacía comerciales, y entonces salía yo de hacer los comerciales y me encontré al licenciado Miguel Alemán, que era el director de noticieros de Televisa. Me dijo, ay niña, venga, porque la que nos da el tiempo se enfermó de hepatitis o no sé qué cosa. Denos esto. Y me da una cuartilla así, y yo dije, ¿y qué? ¿Tengo que hablar? ¿Pero cómo? ¿Tengo que leer y hablar? Porque las modelos no hablábamos. Claro. ¿Y se te hizo Entonces- súper difícil? Bueno, se me hizo una Biblia. Entonces, imagínate tú, y ahora que hablas hasta por los codos. Dices, Claro. bueno, pero ¿cómo? ¿Con quién diste el pronóstico del tiempo? A ver, cuéntanos. En todos así. los noticieros que te En puedas todos. imaginar. Mira, estuvo ahí Ajá. Luis Gili, Juan Juan Luis Luis Gili. Gili, Nacho Carpinteiro, Ajá. Héctor Tajonar, Joaquín López Dóriga, Ricardo Rocha, La primera vuelta. Félix Cortés Camarillo. Sí, la primera La vuelta. vuelta. Bueno, éramos O todos sea, chamacos, todos éramos chamacos. ellos se iban y tú seguías dando el clima. El Claro. clima. ¿Y con Jacobo? No, y después Ajá. yo daba el clima y luego ya estaba yo como co-anchor en el panel, o sea, con Ricardo Rocha, Co-conductora. ¿no? co-conductora. Entonces ya empecé a dar noticias, pero obviamente y reporteaba, pero nada más reporteaba culturales o espectáculos, porque pues antes Oye, Max,
Solamente las muy inteligentes hacían política. Oye, Max, yo leí en una nota, ahora que te han hecho pues muchas notas por los aniversarios y demás, desde los 15 y demás, que Jacobo te hacía llorar. Me hacía llorar. ¿Qué te hacía Jacobo? Y me rompía mis notas. ¿Qué te hacía? Pero no sabes cómo aprendí con él y lo admiro y lo quiero muchísimo y le agradezco que me ha hecho llorar tantas veces. Pero tú llegas con tu nota, Yo llegaba ya no con mi cubrías nota y entonces clima, ¿no? la leía y me decía, ¿Ya qué cubrías? esto es pura paja, niña. Y me le echaba la tirabas. basura y yo, ¿Pero qué cubrías entonces? pues culturales, cubría ¿Ah, la sí? Fuente de Bellas Artes o exposiciones de pintura. Te decía, eres pura paja. Eras... Pura paja. Y entonces lo tiraba y, ¿qué yo hacías? lloraba. Y entonces me salía y lo volví a hacer. Claro. Y así hasta que fui aprendiendo cómo se hace una nota. ¿Y cómo ¿Verdad? pasas al radio? Y fíjate que de ahí me salí de Televisa, estuve muchos años, me salí porque tuve una lesión en la columna. Me dieron una, ¿cómo se llama? Una justificación para faltar 3 meses y luego otros 3 meses. Y ahí me di cuenta de que la vida existía fuera de Televisa. Fíjate. Claro. Y entonces dije, pues de aquí soy. Yo que tengo de regresar a Televisa Noticieros a trabajar como un perro por 2 pesos, ¿no? Porque te pagaban 2 pesos. Sí. Y trabajabas de sol a sol. Yo que tengo de regresar a Televisa Noticieros a trabajar como un perro por 2 pesos, ¿no? Porque te pagaban 2 pesos. Sí. Y trabajabas de sol a sol. ¿Todavía estabas casada? No, ya no. Ya Si no. yo duré casada, nada. ¿Nada? Me divorcié cuando mis hijos tenían uno 1 año 8 meses y el otro iba a cumplir 3 años. O sea, nada. Nada. Nada más me casé para tener a mis hijos y decirle, ahí te ves. Acabamos de hacer una desviación drástica, Sí. pero yo voy a aprovechar bueno, lo para de radio. chisme. Entonces Ajá. resulta No, de que- yo te iba a decir de tu matrimonio, porque yo leí una cosa que declaraste muy interesante. Dices, me divorcié y entonces conocí el amor de mi vida. Ah, sí. Conocí el amor de mi vida. Bueno, eso crees. No, yo creo que el amor de tu vida es el con el que... Yo pensé cuando me casé que me casé con el amor de mi vida. Ajá. Pero hete aquí que va pasando el tiempo y el próximo también es el amor de tu vida. Yo por eso entiendo a las actrices que se enamoran hoy y es el amor de mi vida, Ajá. y se desenamoran y este es el amor de mi vida, el nuevo. ¿Quién Soy es ese Kelly. amor de tu vida? ¿Se puede saber? Sí. Fue... Pepe. Pepe. Pepe fue el amor de mi vida. Pepe. ¿Pepe qué? Pepe Madero. Pepe Madero. Fue el amor de mi vida en ese entonces. Y de ahí para el Real ya no he salido con nadie y entonces no sé si habrá por ahí otra vez el amor de mi vida, pero tampoco me interesa. ¿Y por qué no sales con nadie? No puedo creer que nadie te invite a salir. Pues nadie me invita a salir, ni a un café. ¿Lo puedes creer? No. Fueron ¿Cuántos muchos años fueron? 25 años, 25. más que la mitad de mi vida, Claro. casi. Claro. Como que ya no te interesa, entonces si te limpias el aura y no sé qué, dije, ay no, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy tan a gusto con mi vida, tan a gusto con mis nietos, mi trabajo, mi familia, que no me interesa encontrar el amor de mi vida. No me interesa limpiarme el aura. No, en ese para sentido. nada. Y Máximo, entras al radio. Desde el principio el programa trató de chismes de No, las fíjate estrellas, que no. ¿no? Ah. Por eso se llama Todo para la Mujer. Ajá. Y luego ya no le quisieron cambiar el nombre, porque iba a ser una revista femenina. Y entonces, Y tú le vas a producir, yo ¿no? la producía. Yo como producía videos, Ajá. yo dije, no, yo otra vez en pantalla y otra vez en el micrófono. Yo ya no, ya trabajé mucho. Yo quiero estar atrás de las cámaras produciendo, porque si produzco videos, pues puedo producir un programa de radio, aunque nunca lo había hecho. Y ya lo tenía todo organizado. Y ese día, los dos sobre todo uno que iba a ser el conductor del programa, me habla y me dice que no puede porque él hacía un programa. El mismo día. El mismo día. Y yo dije, pero ¿cómo? Pues si estoy a 2 horas de entrar al aire, no me pueden hacer esto. Entonces yo dije, bueno, pues yo voy a entrar a hacer lo que yo sé hacer y ya mañana ya veré qué. Y tú entras al aire. Y yo entro al aire. Como emergente. Como emergente. Mi hijo en ese entonces estaba casado con Yuri. Yuri, la cantante. Sí. Mi hijo Fernando estaba casado con Yuri. Entonces ellos iban rumbo a Chile. Iban al aeropuerto porque se iban a Chile. Y entonces le hablé y le dije, por favor échenme la mano, que venga la güera.
y para poderla entrevistar. Ajá. Claro. Y me dice, pero más, si vamos rumbo al aeropuerto, vamos a Chile. No importa, dense una pasadita, 15 minutos y se van. Entonces llegaron y entrevisté a la güera y ella es mi madrina del programa. Fíjate. Los años pasaron, se divorciaron y la güera y yo seguimos siendo amigas y la quiero muchísimo. Y entonces seguiste con la idea entonces de ya me entrevistar quedé- actores, Claro. estrellas, cantantes. Bueno, no era tan fácil, ¿eh? No. Porque nadie quería ir a mi programa porque era de chismes y de crítica. Oye, Maxim, en los últimos 10 años ha sido un crecimiento exponencial de lo que se llama la industria del chisme. Claro. Tiene que ver con esto de que se rompió el monopolio de Televisa, que también se rompió la idea de no hablar mal de los artistas. Antes era una dictadura, ¿no? Oye, Sí, Sabi, no podías cuenta- hablar mal de nadie. No existían los actores o las estrellas alcohólicas, no, No. existían las madres solteras en este No país. existían los gays. ¿Y qué más no existía? No existían las mal vestidas, por ejemplo. Las casas chicas no Las existían. casas chicas no existían, las amantes tampoco existían. Todo el mundo era como de la pequeña burguesía bien portada, ¿no? Y Claro. sí existía, ¿no? Porque No, además sí. si algo ha hecho el chisme, me parece, Maxine, es que ha tenido un factor social, ¿no? Ha Claro. acercado a los grandes públicos, por así, temas que antes no se tocaban, los que acabamos No. de decir, ¿no? No, claro. Fíjate, una vez me demandó Lucía Méndez porque en una novela Ajá. ella traía un vestido que criticamos. No, Que mientras ¿te hablaba demandó por por teléfono, eso? se ¿Sí? le despeluzaba el vestido así. Y entonces, eso fue lo que dijimos. Uy, bueno, me demandó. Claro, luego ya nos hicimos amigas y somos comadres y la quiero mucho. Pero entonces, como en ese entonces era reinita de Televisa, bueno, sí hizo un escandalazo porque le criticamos un vestido que ni siquiera era Pero de porque ella, le lo había sacado criticaste en un el- vestido, ¿te demandó? Claro. Así Bueno, de no cerrado podías- estaba. No Así de podías cerrado criticar estaba. al presidente tampoco. No, bueno. No, bueno, para Palabras nada. mayores. Menos a Lucía Méndez. No, bueno, menos a Lucía Méndez. Entonces, pues bueno, ya la demanda no procedió, obviamente, Ajá. ¿verdad? Porque era una ridiculez y ya. Pero para que veas qué tan cerrado estaba el ambiente. Claro. Que no podías hablar mal de nadie. ¿Qué es común ahora que antes no era común y era un escándalo? Todo era un escándalo. ¿Cómo qué? Bueno, hablar de que... Del vestido. Del vestido, de los gays, de las amantes, de quién andaba con quién, quién se acostaba con quién, si eras casado y andabas con alguien, ¿cómo? Bueno, de eso no, nadie podía hablar nada. Entonces, bueno, criticar una novela. ¿Cómo ibas a criticar una novela? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué hablaban? Pues yo sí hablaba de todo eso, pero Claro. por eso estaba yo vetada en Televisa. Claro. Sí. Y nadie quería ir a mi programa de los de Televisa. Y bueno, pues también era la única empresa, antes de Televisión Azteca, era la única empresa y era el monopolio, obviamente. Entonces también, ¿qué criticabas? Si no había otra cosa más que Televisa, pues tenías que criticar Pues a sí. Televisa, ¿no? Y a sus artistas. Claro. Estoy Entonces- acá leyendo la definición de chisme del diccionario de la Real Academia de las Letras. Dice, quizá de latín, cimex, chinche, ¿Qué quiere decir chinche? Imagínate. noticia verdadera o falsa o comentario que se murmura de alguna persona. Máxima, ¿a ti te importa que lo que hablas en tu programa sea verdadero o falso? A mí sí me importa, o sea, y trato de que todo, o sea, que me digan chismosa sí, mentirosa no. Ajá. Casi siempre, cuando digo una cosa gruesa, digo una tontería, no importa, ¿no? Pero una cosa gruesa es porque sí tienes los pelos de la burra en la mano. Ajá. A ver, para personas que dirán chismosa es igual a mentirosa, ¿qué diferencia hay entre chismosa y mentirosa? No, bueno, porque puedes echar mentiras y decir, no sé, una cosa que no sea cierta, nada más por tener la nota y porque se hable de, o saques el encabezado. Pero si no es cierto, esa es una mentira. Claro. Pero si tú dices que Edith González está embarazada y sí está embarazada, pues eso es un chisme, pero no es una mentira, Claro. ¿no? O su hija es de Santiago Krill. Es de Santiago Krill y bueno, pues será un chisme enorme, pero no es mentira, ¿no? Ahora, en el medio del espectáculo sí se dice, si lo dijo Maxim, es que es cierto, ¿no? Es una frase hecha. Pero se inventa mucho en el mundo del espectáculo en general. Pero
como en todo, ¿no? Yo creo que también como en la política, ya sabes qué fuente te lo dice. Ajá. Y ya sabes que muchas veces las artistas también organizan sus chismes o sus romances para que hablen de ellos. O sea, ¿te filtran falsos romances a ti? También. ¿Te hablan sí. las actrices? Sí, claro. Te filtran falsa información para que hables de ellas. Claro. O ellos. O inventan un romance, ellos o ellas, y por medio de alguien te lo filtran para que tú digas, ay, fíjate que fulanito o perenganito. ¿Y pasa más con romances o con información? Pues más con romances. Con romances. Sí. ¿Y tú crees que eso pasa en la política también? Yo creo que sí. No de romances, pero sí, por ejemplo, de puestos o que algún político quiere que hablen de él de por algo y, no sé, inventa que está haciendo tal cosa, ¿no? No, hombre, si a veces Bueno, ya salen entraremos al columnas tema. en el mismo periódico que es un diálogo entre dos políticas y vienen firmadas por, dizque por intelectuales, ¿no? Y son cosas completamente, dices, ¿de qué me está hablando este si este dice lo contrario, Así no? es. Maxim, yo recuerdo una que oí en tu programa. Estás con Matilde Obregón de TV Notas y está hablando de su número y tiene una exclusiva de Verónica Castro diciendo unas cosas de Cristian Castro, diciendo en síntesis y también literalmente, lo desconozco, me extraña, yo no reconozco a ese hijo. Y de pronto habla Verónica Castro en persona y bueno, y se empezaron, allí fue durísimo. Durísimo. Tiene, a ver, y entonces queda en claro que Verónica se lo contó a alguien por teléfono. A un amigo periodista y él lo... No, a un amigo, ni siquiera es periodista. Ah, ¿no? Y él lo grabó. Lo grabó y se la vendió a Matilde o a Reforma, no me acuerdo. Primero a Reforma y luego a Matilde, o primero a Matilde y luego a Reforma. ¿Tiene derecho el periodista de hacer eso? Yo creo que no, y más si eres su amigo, ¿no? Digo, Sí. realmente, yo sí, en mi caso en especial, yo sí prefiero una amistad que una nota. Ni modo. Y tengo pocos amigos dentro del medio artístico, pero muy queridos, ¿no? Voy a citar a una periodista del espectáculo. Dice, no hay vida privada en una figura pública. ¿Por qué quieren poner límites? El día que alguien me diga que solo preguntar de aquí o hasta acá, que chifle a su madre. Bueno, yo te voy a decir que sí hay vida privada. Ajá. Ahí está Enrique Lizalde, por ejemplo. Enrique Lizalde nunca da una entrevista. Nunca, por supuesto, habla de su vida privada. Jamás. Entonces, si alguien te dice, Lizalde tiene, no quiero difamarlo por inventar algo, tiene tal detalle en su vida privada, ¿lo sacas? Pero no, tendrían realmente que ser alguien que me lo contara muy cercano a él Ajá. para que yo lo pudiera creer. Pero él jamás habla de su vida privada. Claro, pero al mismo tiempo, ¿tú qué piensas? El derecho a la vida, bueno, o la vida privada de los famosos, ¿es un derecho público como el Popocatépetl o Chapultepec? ¿O es suyo? Público. Es un No, bien público. Una vez que eres público, el periodista tiene derecho a preguntarte y tú también tienes el derecho a quedarte callado o no contestar lo que no quieres contestar. ¿Y si te lo investigan? A ver, Y que tú me sea estás cierto. preguntando algo que investigaste, a ver, enséñame de dónde lo sacaste o qué. ¿Y si es Pero cierto? yo te sí? puedo decir... Pero si es vía paparazzis y grabaciones y bueno, demás, eso ¿qué sí. haces, Max? No, cuando tienes eso, entonces sí, no puedes decir, bueno, no es cierto. Pero Ahí lo están las difundes, fotos. aunque él o ella no lo hayan dicho. Depende quién sea, Ajá. depende quién sea. Qué interesante. ¿Quién sí y quién no? ¿De quién lo difundirías? Pues si no es mi amigo y no voy a afectar a terceras personas, como por ejemplo los hijos, que normalmente son los más afectados Ajá. y los que más sufren con las cosas que hacen los padres, a lo mejor sí lo diría. Pero si no, pues, ¿cómo para qué? O a menos que sea un bombazo como lo de Edith González con Santiago Krill, que dices, todo mundo sabía. Pero ella no lo había dicho, ¿no? Y era un secreto a voces. Y todo el mundo le decía, no, pero sí es idéntica a Santiago Krill. Sí, pero ella no lo había dicho hasta que salió un acta de nacimiento que ella coló
Ajá. Sí, a ella los medios. coló. Bueno, así me lo contaron. Ajá. Ella coló al medio porque, ¿te acuerdas que hubo una nota de Santiago Krill donde tenía novia nueva y, ¿no? Sí, sí, sí. Y guapa y joven y no sé qué? Y bueno, eso te ha de haber ardido hasta lo que no te cuento. Y entonces... Es que tú estás muy al contacto con el factor personal, ¿no? De estos personajes públicos, ¿no? Sí, Todos son humanos finalmente, ¿no? todos somos. Entonces todos tenemos cola que nos pise. Pero también nos ardemos y nos duelen las sí, cosas claro. y reaccionamos públicamente o se reacciona públicamente por cosas así, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, tú cuelas el acta de nacimiento para que digan, ahora sí, para que veas que sí, ¿no? Y, bueno, pues ya ese secreto a voces ya ahí Sí. está. Y él, digo, lo pudo haber aceptado desde el principio. Lo aceptó después porque ya no le quedaba de otra. Aquí está el acta de nacimiento de la niña, Constanza, ¿no? Pues qué bueno. Pero es Por lo bueno que menos se dijo sí. aireen, ¿no? Es bueno que se aireen las cosas. A mí, por ejemplo, A mí me da se me mucho hace gusto. muy sano, ¿no? Un país que tenía siempre 40% de las madres eran solteras. Bueno, solo es desde hace 10 años que tenemos a famosas madres solteras que hablan con singular alegría de sus hijos, ¿no? ¿Quiénes son las madres solteras más famosas? Pues Verónica Castro entre ellas, que ella La sí primera, desde ¿no? La Claro. primera desde el principio dijo, sí, pues sí, tuve a mis hijos, es de Loco Valdés y no me importa. Verónica fue pionera en ese Pero sentido. Verónica lo aceptó en una época en que Sí. no se aceptaba ser madre soltera, y menos de una figura pública, y menos estando en el candelero como estaba Verónica, Sí. ¿no? Es muy liberador, fue muy liberador para muchas mujeres. Pero además, qué a gusto que puedas tener un hijo con quien tú quieras, así esté casado, y no que te tengas que casar con alguien para tener un hijo que a lo mejor de ese alguien ni lo quieres. Oye, la primera persona que aceptó ser gay, ¿quién fue? ¿Quién fue el primero que aceptó ser gay públicamente? Pues aquí en México, pocos, ¿eh? Juanga. Muy pocos, ¿no? ¿Quién? Juanga. Bueno, Juanga. No, pero Juanga nunca ha aceptado. Dijo, bueno, lo que se ve no se juzga. Sí. Bueno, ¿no? fue Sí. como una aceptación Y le tácita, agarró, ¿no? le agarró el arete a Verónica Castro en Castro. aquella entrevista y se lo puso a él. Sí. Pero es cierto, no lo puso en palabras. Sí, no, él dijo, lo que se ve no se juzga. Y bueno, tiene razón. Pero así de los, digamos, periodistas, por ejemplo, Alex Caffey, el que trabaja conmigo, que acepta ser gay abiertamente, que no tiene empacho en decirlo. Y hay otros que son gays y que no lo aceptan, pero que son tan obvios y que es como, por ejemplo, Fabiruchis, que estuvo metido en un súper escándalo de gays, drogas, alcohol y rock and roll, y dice que no, que eran chicas buena onda, ¿no? Entonces yo creo que también es más sano si eres gay y quieres aceptarlo, pues decirlo. Sobre todo cuando te cachan como cacharon a Fabiruchis, ¿no? En una situación muy, Sí, qué muy cosa, ¿no? desagradable. Hay esto como una historia con moraleja, ¿no? Él ha hecho una vida, ha hecho una carrera, se ha vuelto famoso al hablar de la vida privada de otros. Bueno, le sucede esta desgracia, que sea como sea, es una Es desgracia. una desgracia. Y después Sí, dice, o sea, que te "Mi vida golpeen privada". no es admisible por como para sea, nada. ¿no? Por lo seas que gay sea, ¿no? o chino, japonés o ruso, da igual. Pero su actitud es, yo ya no voy a hablar. Cuando él se ha pasado haciendo, Sí, claro, hablando. hablando Ajá. de las otras personas, Sí, ¿no? por eso también es muy difícil también estar en esta posición de contar la vida de los otros. Cuando Sí. tratas de hacerlo con un poquito de, ay, pues no sé, también de no dañar a la gente o de acomodar las cosas de modo que no se oigan tan mal, ¿no? ¿Y cuál es el gran límite que sigue, que no se ha tocado aún o que todavía no se toca, que superaremos en los próximos 10 años? Ya hablamos Los de... temas que faltan de hablar. Exacto. Sí, que Pues, están mira- bajo el tapete todavía en este país. Sí, muchas relaciones que no se saben, muchos que no quieren aceptar ser gays, muchos que le llegan a las drogas dizque socialmente y al alcohol socialmente y no lo quieren aceptar y han tenido problemas graves. Y así, ¿no? Yo creo que eso ya poco a poco, como en Europa, ya se va a hablar así. ¿Qué te sorprende a ti cantidad, Maxine? O sea, cosas que dices, ¡ah!, que te escandalizan a ti. ¿Te escandaliza, ¿Qué te escandaliza algo? a ti? A mí me da la impresión cuando te oigo en el radio que no te escandaliza nada. Nada. No puedes, Vieras que no. No, ¿verdad? No, muchas veces sí te quedas con la boca abierta que dices, ¡ih!
cuando te dicen, oye, pues es que esta niña es gay. ¿Cómo que es gay? Pero no trae al novio ahí, pero es gay. ¿Y qué te escandaliza de que No lo digan que puedo es gay? creer. No, digo, no te lo esperas, pues, o sea, ok. cuando te sorprenden con una noticia que no te la esperas, ¿no? Claro. Por ejemplo, si estás viendo una chava que está con un novio guapísimo, Pues, beso y beso, y de repente te dicen, no, es O que sea, ¿te los escandaliza dos son la doble gays. moral? Sí. La doble No, moral. Por la sorpresa de que, bueno, te está enseñando que está enamoradísima del novio y resulta que no anda con ese, anda con ella. Oye, y pero esa a es su estas pareja. alturas, Maxim, ¿tú no tienes No lo ya un puedo creer. detector de mentiras? Que cuando ves a alguien con alguien dices, nah, No, estos bueno, hay andan unos, de hay unos mentiras". que sí, que dices, no, estos, no, este está más arreglado que nada. Pero hay otras, o otros, que ni por aquí te pasa. Rogerio Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula, tu jefe, ¿no? Fue a decir allá al Congreso que a él no le gustaba esta nueva ley de medios porque meter anuncios y discursos de políticos les arruinaba el rating. Sí. Tú de pronto sí entrevistas políticos. ¿No piensas No cada porque, que no porque recibes- yo quiera, ¿eh? Exacto. Sino porque ellos a lo mejor compran tiempo de su campaña. Porque les interesa tu espacio, ¿no? Y entonces yo quiero todos los programas, sean femeninos, sean de cocina, sean de lo que sean, yo quiero. Entonces tú ves entrar a Manlio Fabio Beltrones y dices, sin No, la chapa el rating. Ahora ¿Sí veo, piensas entrar eso? veo entrar al guapo de Peña Nieto y digo, vénganos tu reino. ¡Oh, entra, Dios! Dos muñeco. priistas. Pero a ver, te llegan chismes de políticos. Sí. ¿Los cuentas? ¿Cuáles cuentas? ¿Cuáles no cuentas? Pues los que ya son muy públicos, por ejemplo, que si la esposa del peje ya la dejó, ya lo dejó, o que si, no sé, cosas así, que ¿Y si por Peña qué? Nieto anda con la gaviota. ¿Y por qué así. los cuentas? Pues ¿Por porque qué? están un poco ligados con el mundo del espectáculo, ¿no? Claro. O Pero- salen en las revistas del corazón. Claro. Si no, me importa un diablo. Claro, pero si a tú Manlio también. Fabio lo deja la esposa, pues como que para qué lo cuento, ni los conozco a ninguno de los dos, ¿no? Claro. Digo, más que los ves en la tele y ya. Pero es que esa es otra cosa. ¿Tú cómo decides qué cuentas y qué no cuentas, qué interesa y quién no interesa? No, pero por ejemplo, si es noticia, Ajá. por ejemplo, digamos, Cuauhtémoc Cárdenas, que es un Ajá. señor encantador, que ha ido al programa varias veces, Cuauhtémoc. que se me hace un señor así muy lindo y muy, ¿no? Que sé que tiene un matrimonio de muchos años y que son felices y que han tenido, no sé, 40 años de casados Sí. o por ahí. Celeste Patel, tu esposa. Y de repente que dijeras, oye, que se divorció. ¿Cómo que se divorció? ¿Pero por qué? Entonces O sea, ya. lo que es sorpresa es noticia, dices Exacto. tú. O por que, ejemplo. o que sea realmente un bombazo que digas, híjole. Pero eso sí también lo tienes cuento. esta cosa de saber qué interesa y quién Claro. no interesa. ¿Cómo está ese olfato, Maxim? ¿Qué interesa y qué no interesa hoy en México? Pues ¿Qué mira, y yo quién? creo que hoy día todo el mundo estamos tan informados que todo importa, hasta los políticos que a veces te dan una Fíjate, flojera. hasta los políticos que a veces te dan una flojera infinita. Pero que dices, así, por ejemplo, una cosa así, no, pues si interesa, pues cómo no, ¿no? Si pasara, lo espero que no, diferente. y tocó madera. Si uno ve los números de tu programa y los compara con programas de análisis político, uno empieza a entender algo que les conviene muchísimo a los políticos entrar en ese círculo de los programas del espectáculo. O sea, por ejemplo, TV Notas, por hacer una comparación en el mundo del papel. TV Notas tiene más tiraje, tiene 800,000 Sí, de tirajes semanales. que Por es 4, 3 8 millones. Claro. 8 veces más que Proceso. Y Claro. si tú juntas el Universal, Reforma, Proceso, ni así juntan la Lo que circulación tira de TV TV Notas, claro. En tu programa en Radio Fórmula solo es comparable con el de López Dóriga. Todos los otros programas están abajo del rating. Entonces a los políticos les debe interesar mucho. Por ejemplo, a Peña Nieto le conviene mucho andar con la gaviota. Claro. ¿No? Porque lo van a conocer un universo de gente que jamás, que no sabe Suponiendo, quién es la claro. secretaria de Educación, pero ahora ya sabe que Peña Nieto es Anda el con la novio gaviota. de la gaviota. Claro. Y entonces también llegan a otro tipo de público. A lo mejor las señoras que no les interesa la política para nada y hasta les da flojera. Claro. A lo mejor si van a un programa de chismes y lo tratas de manera diferente, no les vas a preguntar que si la campaña, que si no sé qué, sino les preguntas de la familia, de cuáles son, otra cosa, ¿no? De qué desayunan, qué comen, qué les gusta,
¿no? Y entonces eso otra faceta del político. Oye, Maxine, pero al mismo tiempo, en un mundo como el político, donde hay tantos intereses, donde se juega tanto, ¿qué tanto tu programa, tu rating, tu persona como periodista puede ser la entrada para muchas cosas que quizá tú no aprobarías? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Pero cómo qué, por ejemplo? No sé, por ejemplo, no cito nombres porque además no se me ocurre ninguno. Un corruptazazazazo que dice, yo pago por ir al programa de Maxine. Y decir que Eso soy sí. bueno. Y decir que soy bueno como el pan y que soy un escribo cura poemas y que amo a mi esposa. Pero tú al mismo tiempo, ¿lo sabes o no lo sabes como periodista? A ver, veamos las dos cosas. ¿Lo sabes o no lo sabes como periodista? No lo sabes como periodista, pues quizá aceptas la entrevista, ¿no? Lo sabes como periodista y te paga una lana. A mí no, a lo mejor a la compañía, y la compañía te obliga a hacer eso, y también yo digo, ¿y para qué te alquilas? Claro. ¿No? Pero ¿le harías la entrevista igual? Pues no, a lo mejor sí le preguntas de lo que al público le interesa saber, ¿no? Que son los malos manejos o de lo que se sepa, ¿no? O los rumores mismos, de los rumores. Y si se lo preguntas, y si se enoja, pues ahora sí que mala ¿Quién tarde. se te ha enojado, Maxine? Fíjate que no, ¿No? No. Algunos medios se molestan o te contestan brusco, pero así de que se hayan enojado. Lupita D'Alessio se levantó y se fue porque Bueno, estaba hablando ¿verdad? de Fanny Schatz y no le pareció que nosotros defendiéramos a Fanny Schatz. Se levantó y se fue. Pero bueno, Lupita D'Alessio, todo le crees, ¿no? ¿Qué político se enoja de ese ha ido? No, ninguno. Ninguno. No, ¿Son demasiado políticos? demasiado. Sí, no, imagínate, en un programa de chismes resulta que se te levanta y se te va. No, Claro. no, ellos además tienen un colmillazo que manejan la situación súper bien, ¿no? Claro. Máximo, te pusimos un nuevo nombre. Sí. ¿Cuál? La Slim de la industria del chisme. De veras. Facturas 50 millones de dólares al año a Fíjate. través de tu compañía. La Slim, yo no tengo compañía. No. Fíjate que eso salió en una revista de Sí. líderes, ¿no? Ajá, así es. Y luego hablé con el chavo y le dije, oye, ¿cómo dices que yo facturo con mi compañía? Primero no tengo compañía para empezar. ¿Le cobras a Radio Y Fórmula? le cobra Radio Fórmula me paga, yo pago mis impuestos como persona física y ya. O sea, eres el Pero tesoro sí sé- escondido de Radio Fórmula. Tenemos que corregir Sí, el eso nombre. sí, puede ser. O sea, 50 yo sé millones. que cuando yo empecé Radio Fórmula era una compañía chiquita que facturaba, no sé, 400,000 pesos al mes y ahorita están facturando millones, pero no nada más soy yo. Tiene una gran serie de personalidades que están ahí y que han sabido muy bien darle este giro al negocio y lo hicieron hablado y contrataron grandes personalidades de la noticia, del entretenimiento y de los deportes, ¿no? Entonces, bueno, han llenado su compañía de grandes personalidades. Pero tú así sola- también tienen una nómina impresionante, ¿no? ¿Pero tú sabes cuánto factura tu tengo- espacio? no tengo idea. ¿No tienes control sobre eso? No. Pues No, son porque yo 50 no millones. llevo comisión sobre las ventas. Yo tengo un sueldo, Maxine, ¿en serio? en serio. En serio. Yo tengo un sueldo, digo, tampoco me quejo y no ando pidiendo limosna por las calles. Digo, tengo un sueldo bueno que me permite vivir, de lo cual la Hacienda se lleva casi la mitad, pero yo no tengo comisión sobre lo que venden de mi programa, O pues. sea, si tú haces un anuncio de XYZ, ¿no te pagan un adicional? No. Aunque a Televisa, por ejemplo, sí les pagan los anuncios especiales, ¿no? Que hagas, o sea, si a mí me contratan en especial, pues puede ser que sí. Pero como no me contratan en especial a mí, sino que es como, ¿cómo le dicen esto? Que se anuncian en varios programas, entre ellos el tuyo. Te paquetean. Paquetean, exactamente. Bueno, pues Maxim, tu programa factura para Radio Fórmula 50 millones de Eso dólares al año. Y yo para... Y queremos ser tus Oye, representantes. yo creo que eso decía la revista Líderes, pero no creo que hayan estado, no creo que eso facture mi programa, pero de todos modos
hay que ponerse a averiguar. ¿Por qué nos gusta el chisme? Ya te lo había preguntado Katia, pero ya le dimos la vuelta. No, ¿por qué nos gusta el chisme? Híjole, pero yo creo que el chisme ha existido toda la vida. Acuérdate que los juglares iban de pueblo en pueblo contando el chisme del pueblo anterior. Y estos, aunque no conocieran al personaje, se te hacía muy padre qué pasaba en la corte y los juglares iban y te contaban. Y aparte el chisme desde entonces, ¿no? Sí, desde entonces. Y aparte le aumentaban de su cosecha, ¿no? Claro. El chisme se iba haciendo grande y muy sabroso. Se iba haciendo novela el Sí, chisme, claro. ¿verdad? Sí. Lo disfrutamos todos mucho, ¿verdad? Hablar además no es como un rumor que se va a caer el peso. No nos angustia. No. Lo disfrutamos. Es ¿no? sabrosísimo, ¿no? Pero es algo que nos ocupa a todos, que incluso Sabina tiene una frase que dice, el chisme por lo general, ¿cómo decías? Sobre la hipocresía. Sí, Combate. Que el chisme combate, abre las fronteras de la hipocresía. Dices por lo bajo lo que la moral te dice que no puedes decir y así lo vas Ándale. abriendo, ¿no? Claro. Que sean muchos años más de Maxime Ay, en la gracias. radio, siendo qué la linda. reina de la radio. Oye, muchas gracias por haberme invitado, No, Sabina. oye, Katia, salud. salud. No has brindado. Muchas gracias. Un placer. Gracias, un placer Por haber las estado. décadas. Barra de Opinión presentó.